monitoreo y control del proyecto. La siguiente sesión sincrónica vamos a ver el valor ganado. Ya les di un trabajo, entre comillas, de investigación y aplicación. Después de eso, cierre el proyecto y estaríamos dando el examen final antes del, calculo que del 10 de julio. Ya, a ver, denme un segundito. Voy a habilitar mi puntero. Ahora sí. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ¿Están licenciado. ahí? Sí, licenciado. Ya, gracias. Bueno, estamos en esta etapa de la gestión del proceso de gestión de proyectos. Para poder realizar el monitoreo y control, nosotros tenemos que tener algo con que comparar. A eso se le llama línea base, es decir, a lo que planificaste, a tu plan, se le da este nombre, línea base. Línea base del alcance, del tiempo, costo, calidad y riesgo. Por decirlo en el vocabulario que habíamos avanzado, plan de gestión de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo, etcétera, ahora le estamos poniendo el nombre de línea base. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que nos permite trazar el comportamiento del proyecto. Esta línea base es comparado con la información del desempeño. ¿Y qué es la información o de dónde sale la información del desempeño? Sale cuando ejecutamos el proyecto. Cuando estamos ejecutando el proyecto sale la información del desempeño, ¿ya? Y esta comparación entre la línea base y el desempeño, para ver si es igual o si es diferente se le llama variación, representándolo de esta manera. Ya tenemos dos líneas bases. La línea base del desempeño, que es el rojo, y la línea base, que es este azul, y el desempeño, que es la línea roja, para no confundirnos. Y de acuerdo a esta variación es que nosotros podemos tener una idea de la salud del proyecto, es decir, cómo nos está yendo con el proyecto. Este es el modelito. Bueno, también les pedí que hicieran un modelo ustedes, y este es el modelo que les presento y trata de resumir lo que implica monitoreo y control del proyecto. Si vemos las comunicaciones y el control de las mismas, es como el corazón de esta etapa de monitoreo y control. Sin comunicación no podríamos realizar el monitoreo y control del proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a controlar? Bueno, cada área o cada restricción del proyecto, área del proyecto, también llamado así, no siempre va a ser controlar, sino, como en el caso de alcance, va a implicar algo más, porque alcance se valida y se controla. Costos sí se controla, calidad también se controla, cronograma también se realiza un control para su cumplimiento. La base de esto está en la administración de las adquisiciones. ¿Qué se adquiere para el proyecto? Pregunta para la clase. ¿Qué se adquiere? Recursos. Recursos, correcto. Entonces tenemos que administrar las adquisiciones de los recursos. En sí, saber administrar los recursos, ¿ya?
Pero vemos que abajo de esta base de administrar adquisiciones está el control integrado de cambios. Y el control integrado de cambios nace del control del trabajo. Significa que tenemos que controlar el trabajo que se va a realizar. ¿Trabajo de qué o sobre qué? El trabajo nos hace referencia a las actividades que están siendo ejecutadas. De acuerdo a este control pueden generarse cambios. A eso se le llama control integrado de cambios, porque hay que saber gestionar los cambios. Y lo primero que va a ser afectado cuando existan cambios va a ser las adquisiciones. Ahora este modelito es, si quieren, afectado por los interesados y los riesgos. Y de la misma manera hay que controlar ambos. Control del compromiso de los interesados y control de los riesgos. Ya. Vamos a ir entendiendo en base a lo que se ha dicho. Si se quieren, algunas como que definiciones o conceptos para que nos quede claro el monitoreo y control. Monitoreo y control nos permite analizar y dirigir el progreso del desempeño del proyecto. Con el monitoreo y control sabemos qué tal nos está yendo y cuál es nuestro desempeño en relación a la ejecución del proyecto. Nos ayuda a identificar variaciones. Recuerden, variaciones cuando comparamos la línea base, es decir, lo planificado, con el desempeño que nace de la ejecución. Si hay variaciones, significa que no es igual. Y siempre que implique o existan variaciones, esto va a provocar cambios. ¿Ya? Bueno, ¿qué más podemos decir sobre monitoreo y control? Nos ayuda a comparar y volvemos a repetir el desempeño actual versus el plan aprobado. ¿Cómo se llama el plan aprobado? ¿Cómo dijimos que se llama el plan aprobado? Elmer González Pachari. Elmer González. Bueno, ya va una persona. Justo se acaba de salir. Ya. Graciela Fabián Ventura. Graciela Fabián Ventura. Licenciado, no recuerdo, pero no es esto lo que dijo línea base, o sea, en base a eso. Correcto. Ahora los planes aprobados se llaman línea base de alcance, costo, cronograma, etcétera, etcétera. Monitoreo y control también nos ayuda a evaluar los cambios, porque siempre van a existir cambios. Nos ayuda a monitorear los cambios aprobados. O sea, si existe un cambio, también vamos a monitorear dicho cambio. Esta etapa también nos ayuda a identificar nuevos riesgos. No importa qué tan buenos seamos identificando riesgos, van a aparecer más. Nos ayuda a generar información sobre el estatus del proyecto, es decir, cuál es la situación actual del proyecto. Además que nos ayuda a realizar proyecciones del desempeño. Esto a través de la metodología del valor ganado, que lo vamos a avanzar en la siguiente sesión sincrónica. Bueno, vamos a partir por la parte de abajo. Control integrado de cambios. ¿Ya? Cambios. Los cambios, ¿dónde pueden existir? Los cambios pueden existir en el alcance, en el tiempo, en los costos, en la calidad, adquisiciones, recursos humanos o equipos del proyecto, comunicaciones, interesados, riesgos. Es decir, que los cambios pueden existir en cualquiera de estas áreas, entre comillas, llamado áreas de conocimientos del proyecto.
¿Ya? A ver, básicamente existen dos tipos de cambio. Cuando los cambios están fuera de los límites del acta de constitución, entonces necesitamos ya una autorización del patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? ¿Qué hace el patrocinador? Bueno, nadie responde, así que continuamos. Guillermo Zavala. Sí, dice, patrocinadores son los inversores del proyecto y son los que pueden aprobar los cambios. Correcto. Básicamente son quienes ponen el dinerito. Y si los cambios están fuera de lo aprobado en el acta de constitución, entonces necesitamos su aprobación. Ahora, ¿qué pasa cuando los cambios están dentro de los límites del acta de constitución? Entonces pasa por la gestión integrada de cambios. Es decir, hay un área en la gestión de proyectos que se encarga de los cambios. Si está dentro de lo planificado, de lo esperado, entonces esos cambios se los gestiona sin necesidad de que lo apruebe este patrocinador. ¿Ya? Bueno, para los cambios tenemos como ciertos caminos. Las acciones correctivas cuando, bueno, ya ocurrió algo, entonces el cambio implica corregir algo. Acciones preventivas, tratando de evitar que existan cambios. Reparación de defectos, bueno, es igual que después que haya sucedido algo, y la reparación de defectos básicamente es un cambio aprobado. ¿Cuáles son los orígenes de los cambios? Que existan interesados fuera del equipo del proyecto, sí, los interesados externos son una causa importante de cambios. Los mismos equipos del proyecto también. Algún requerimiento legal también. ¿Por qué? Porque la parte legal es algo dinámico. Ahora, ¿cómo manejamos los cambios? Para eso necesitamos un sistema de gestión de cambios. Si tienes un sistema de gestión de cambios que te permita responder cómo se va a solicitar y respaldar los cambios, quiénes participan y la periodicidad de los cambios y cómo se comunicarían para estos cambios, entonces vas a tener mucha probabilidad de que estos cambios no afecten de manera negativa el proyecto. Las ventajas de tener un sistema obliga al análisis de alternativas e impacto del mismo. Cuando tienes un sistema y personas encargadas de estos cambios, tienes estas ventajas. Se ordena de manera dinámica los cambios son oportunos en su tratamiento, se clarifica bien quiénes son los responsables, se reducen los conflictos y pues la comunicación se mejora. Y mejoras a través de la comunicación. Eso en cuanto a los cambios. Ahora nos vamos a concentrar en esta área. Alcance. Debemos controlar el alcance. ¿Para qué? Para evitar lo que se denomina corrupción del alcance. ¿Y qué es la corrupción del alcance? Es todo aquello que crea cambios en el alcance del proyecto. Todo lo que implica cambiar el alcance del proyecto se lo denomina corrupción del alcance. ¿Y cuáles son normalmente las causas de los cambios del alcance? Pueden ser errores o omisiones en la definición inicial, si planificaste mal, cambios de requisitos, eventos externos, aplicación de mejoras o nuevas tecnologías, que estos cambios se supone que son para bien. Bueno, cuando hablamos de corrupción del alcance, o para tratar de evitar la corrupción del alcance, hablamos de las mismas acciones mencionadas y algunas adicionales. Acciones preventivas para evitar, acciones correctivas cuando ya pasó. Y cambio a la línea de base. Esto significa actualización del plan de gestión del alcance.
Bueno, ¿y cómo haces el proceso? Es sencillito. Necesitas tu plan de dirección del proyecto, ¿sí? Necesitas los datos de desempeño. Estamos volviendo al concepto básico, ¿ya? Vemos si hay variación entre ambos. Acá también hay otros documentos, etcétera, pero básicamente necesitas estos dos, hacer un análisis de variación y sobre ello te va a salir una información del desempeño del trabajo y solicitudes de cambio. Y estas solicitudes de cambio entra al sistema integral de gestión de cambios que se supone debes tener en tu estructura de organización que gestiona el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de controlar el alcance? Ya hemos entendido que debemos evitar la corrupción del alcance. ¿Qué es corrupción del alcance? Guzmán, Ramiro. Guzmán, Ramiro. Bueno, no responde. Jocelyn Orellana Paredes. Jocelyn a la 1. A las 2. Y 3. Bueno, Juan José, está en tus manos. Juan José. A la 1. A las 2. Ya, última oportunidad, cualquiera de la clase. ¿Qué es corrupción? Leslie Raquel. Sí, son todos los cambios que no podemos controlar, licenciado. Casi. Luis Ángel Mejía. Luis Ángel, Nina Mejía. Es igual que le decía Lice, los cambios no controlados. Ya, a ver. Son todos aquellos cambios del alcance. Se supone que ya aprobaste el alcance del proyecto. Cualquier cambio que se realice después se le llama corrupción del alcance. Eso que quede claro. Después, otro objetivo es evitar los cambios incontrolados en el alcance del proyecto o del producto final del proyecto. Además, nos ayuda o nos facilita la introducción de nuevos entregables, producto de los cambios del alcance. Nos ayuda a evitar hacer más actividades, ¿ya? ¿Y cuál es la herramienta fundamental para todo esto? Análisis de variación. ¿Y es complicado ese tipo de análisis de variación? No, simplemente es la comparación de tu plan de gestión de alcance, que se le llama línea base del alcance, con el desempeño. Y el desempeño simplemente es un informe de lo que se está ejecutando. Y comparas estos dos. ¿Ya? A eso se le llama análisis de variación. Bueno, aparte del control o controlar el alcance, en esta etapa de seguimiento y control del alcance, obviamente, se tiene que validar el alcance. ¿Y qué es validar el alcance? Es formalizar la aceptación de los productos o los entregables del proyecto. Significa que cuando todo salió bien y todo
terminamos, ¿bien? Llega la parte donde hay que realizar la aceptación formal de las fases, entregables o paquetes de trabajo. Sobre todo los entregables, ¿ya? Entregables y fases del proyecto. Donde, tengo mucho delay, donde se tiene que aceptar de manera formal que, bueno, este entregable o esta fase ya fue terminada. Y esto se lo hace mediante o a través de la revisión del cliente o el patrocinador. ¿Y qué necesitas para validar el alcance? Pues necesitas el producto o entregable, o si quieren la fase terminada, obviamente. Necesitas de tu plan, de dirección, del proyecto y los datos del desempeño. Entonces viene el auspiciador con el equipo directivo del proyecto, realizan la inspección y pueden realizar alguna o aplicar alguna herramienta técnica más para tomar alguna decisión en grupo, entre comillas. Y el resultado de este proceso es, pues, aceptar o no el entregable o la fase que se supone se está culminando. Ya. Y este es el proceso, que es sencillo. Tienes que realizar los entregables, o sea, trabajas para poder terminar los entregables. Luego hay que verificar los entregables, es decir, se hace un control de calidad de dicho entregable. Puede que haya estos dos caminos, ¿ya? Directamente te reúnes con el cliente para aceptar o no. Si no se acepta, implica cambios, ¿ya? Entonces aquí voy a poner una X. O el camino más largo, que después de realizar el control de calidad no está bien. Entonces, se solicita los cambios para reparar defectos, se hace una reinspección del entregable o de los entregables y ahora recién te reúnes con los clientes. Y pues el cliente aceptará o también volverá a solicitar cambios. Cuando solicita cambios, significa que volvemos a esta parte. Y ese es el proceso. Bueno, se puede validar el alcance cuando finaliza el proyecto, es decir, con el producto final, la fase o el entregable. ¿Sí? La inspección obviamente lo hace quien pone el dinerito, el patrocinador. También se puede realizar la validación del alcance cuando los proyectos son terminados anticipadamente, ¿ya? Y finalmente, si después de seguir el proceso predeterminado no se obtiene una respuesta de anticipación por el patrocinador, a veces un caminito extra para lograr eso, sabiendo que todo está dentro de lo acordado, planificado, se va a un nivel jerárquico superior. No es muy común esto, pero a veces pasa. Eso en cuanto a validar y controlar el alcance. ¿Qué más tenemos que controlar? La calidad. Es decir, tenemos que controlar si la calidad cumple con los estándares establecidos. ¿Esto qué significa? Si no cumple con los estándares establecidos, pues se puede rechazar o se van a rechazar los productos defectuosos antes de que llegue al cliente o al auspiciador. ¿Y cómo puedes solucionar que partes del proyecto, es decir, entregables o fases del proyecto, tengan muchos defectos? Pues tienes que enfocarte en las causas y tratar de eliminar dichas causas. ¿Qué necesitas para realizar el control de calidad? Si se dan cuenta, es casi repetitivo. El plan de dirección del proyecto. Luego, acá nos habla de métricas, lista de control de calidad, datos del desempeño, que es otra cosa importante que necesitas, pero estos dos anteriores están dentro de este plan, ¿sí?
Puede que haya existido solicitudes de cambios aprobados, sí, porque es algo normal. Y obviamente que necesitas a los productos o a los entregables, que se supone estás haciendo ese control de calidad. Y algunos aspectos más que no los veo importantes. Todo eso va a entrar a un proceso donde vas a aplicar herramientas y técnicas. Puedes usar las herramientas y técnicas que ya estableciste en tu plan. No vas a hacer nada nuevo ahora, vas a aplicar lo que planificaste. Y fruto de esto es que vas a obtener estos resultados: mediciones de control, cambios validados, productos o entregables verificados, que es otro camino, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y un plan de dirección de proyecto actualizado, por mencionar algunos. Así de sencillo es este proceso y no es que vas a generar documentos nuevos, sino que los documentos ya lo tienes o lo tuviste que desarrollar en la etapa de planeación del proyecto. Este proceso de control de calidad se focaliza en, pues, siendo redundantes, hacer las mediciones de calidad, identificar las mejores de calidad, verificar los entregables. Ojo, cuando tú controlas o verificas la calidad, es muy diferente a validar el alcance. El alcance es una cosa y la calidad es otra cosa. Obviamente que vas a generar una lista o cualquier herramienta o instrumento de control. Esto de actualizar las lecciones aprendidas en el PMI o específicamente en el PMBOK es una pequeña carpeta donde tú vas anotando tus experiencias que te van a servir para mejorar en el siguiente proyecto. Te ayuda también a realizar las solicitudes de cambio y obviamente las actualizaciones del plan de dirección del proyecto. Para un buen control de calidad hay que distinguir estos aspectos, ya estos conceptos. Métrica es la magnitud a medir, ya ese parámetro, ese estándar, lo que vas a medir. Límites, el valor que no puede ser rebasado porque tú estableces un mínimo y un máximo. Aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Y se supone que tiene que caer dentro de este rango. Medición, el resultado real de la ejecución. ¿Sí? Son tres conceptos importantes. Bueno, eso en cuanto al control del cronograma. Ahora vamos a hablar de controlar, perdón, lo anterior fue el control de calidad. Ahora vamos a hablar control del cronograma. Cronograma. Esta herramienta me permite gestionar un recurso muy importante en la gestión de proyecto. ¿Cómo se llama este recurso? ¿Qué recurso gestiono a través del cronograma? El tiempo. Correcto. Uno de los recursos más importantes, tiempo. ¿Ya? Y cuando hago el control del cronograma, lo que estoy haciendo es comparar los tiempos que se supone debería ejecutarse las actividades. A ver, voy a reformular. Los tiempos en los que se debería ejecutar las actividades comparando con los tiempos reales, ¿ya? Los tiempos planificados y los tiempos reales. Eso nos ayuda a determinar el estado actual del cronograma del proyecto. Nos ayuda también a encontrar los factores que puedan generar cambios. También nos ayuda a identificar qué parte del cronograma se ha modificado. Recuerden, siempre que haya cambios, se van a actualizar el plan de dirección de proyecto. El plan de dirección de proyecto. ¿Qué es el plan de dirección del proyecto? ¿Alguien me puede decir? Porque ando repitiendo esto y me preocupa que no entendamos qué es.
¿Alguien, por favor? Plan de dirección del proyecto. ¿Nadie? ¿Alguien, por favor? ¿Qué es el plan de dirección del proyecto? Buenas noches, Lice. Son conjunto de planes más pequeños y más específicos. Ya, muy bien. ¿Cuáles son estos planes? Por lo menos nómbrame los 4 esenciales. Alcance, Plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos y plan de gestión de iguales con calidad. calidad. Sí, también está riesgos, también está adquisiciones, gestión del equipo, comunicaciones, interesados, etcétera, etcétera. Pero el plan de dirección del proyecto es lo que decía sus compañeros. Básicamente es un conjunto de planes específicos de cada área de conocimiento en la gestión del proyecto. ¿Ya? Bueno, volviendo al control del cronograma, controlar el cronograma nos ayuda a gestionar los cambios y que estos cambios tengan un lugar en dicho cronograma, porque también va a ser actualizado. Y pues, ¿qué necesitas para realizar este proceso? Siendo redundantes, el plan de dirección, el cronograma que está dentro del plan de dirección, los datos de desempeño, calendarios de proyecto que están dentro del cronograma, los datos del cronograma que están dentro de los planes. Si se dan cuenta, con el plan de dirección, los datos de desempeño y algún documento más, yo puedo aplicar las herramientas que vea conveniente, que de la misma manera ya fueron planificados su uso. Ya que menciona varias herramientas que no los voy a complicar, pero al final, en el proceso, lo que haces es agarrar tu plan de dirección del proyecto. Tengo mucho delay, que es tu línea base. Y lo comparas pues con los datos del desempeño en relación al cronograma, si estás cumpliendo o no. Es decir, ¿qué es lo que siempre se va a hacer acá en esta columna en medio que nos habla de herramientas y técnicas? Es el análisis de variación. Puedes usar software, técnicas, ajustes, qué sé yo, lo que quieran. El software que quieran, pero al final van a hacer un análisis de variación de estos dos, de la línea base del cronograma, es decir, plan de gestión del cronograma, con el desempeño, si estamos cumpliendo el cronograma o no. Y pues fruto de eso va a salir una información, un informe del desempeño del trabajo, es decir, si estamos cumpliendo o no con el cronograma, estimaciones sobre el cumplimiento del cronograma que vamos a ver en la metodología del valor ganado, solicitudes de cambio. Si no estamos cumpliendo, va a implicar cambios para que volvamos a estar dentro de los tiempos establecidos. Y la actualización del plan de dirección del proyecto, sobre todo. A ver, línea base del cronograma. Traduciendo, tengo mi plan, mucho delay, plan de gestión del cronograma. Bueno, puede que existan desviaciones significativas. Para eso voy a investigar cuáles son las causas, ¿ya? Y sabemos que en los cambios pueden o tienen dos tipos de cambios. Los que están dentro de los límites y los que están fuera de los límites. Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Y sabemos cuál es el procedimiento que corresponde.
Si están dentro de los límites, pasa al sistema integrado de cambios, lo que provoca que se haga una actualización de la línea base del cronograma, es decir, que se ajuste el cronograma, se actualice en los tiempos, etcétera, y después de eso se ejecute la acción correctiva, la acción preventiva o la acción de Correctiva, Liz. no, se me fue, pero lo tengo aquí arriba. Reparación de defectos. Ya. Solo no te cuelgues. Cronograma, ok. Ya. Entonces, realizamos la acción correctiva, preventiva o reparamos los defectos. Y acá mencionan dos tipos de análisis de variación, lo que les había dicho. ¿Cómo hago el análisis de variación? Para eso vamos a aprender esta metodología del valor ganado. Por falta de tiempo no vamos a aprender esta otra herramienta. Sin embargo, de estas dos, la más utilizada es esta. ¿Ya? No lo vamos a aprender ahora, sino la siguiente sesión sincrónica. Bueno, ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Es una metodología que nos permite comparar o hacer el análisis de variación e incluso proyectar. ¿Cuándo se va a terminar el proyecto? ¿Con qué presupuesto? De acuerdo a las características del proyecto. Después pasamos a controlar los costos. Si recuerdan, estas son las etapas de la gestión de costos. Estimar los costos, determinar un presupuesto y cuando comienza a salir la platita hay que controlar los costos. Este control de los costos se lo puede realizar gracias a los informes de desempeño. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando, ¿sí? Y también eso genera requisitos de financiamiento siempre y cuando haya alguna variación. Bueno, después de controlar los costos con estos dos insumos, vemos que vamos a obtener mediciones del desempeño, hablando en relación a la gestión de los costos. Vamos a poder estimar los costos a la finalización del proyecto. Vamos a definir o tener en claro los cambios solicitados en relación al dinerito y las actualizaciones. Como todo está relacionado con todo, las actualizaciones también va a implicar actualización del presupuesto del proyecto. Ya. De la misma manera que los otros procesos. Suena muy repetitivo, pero tal vez sirva para que podamos memorizarlos. ¿Qué necesito? Mi plan de dirección del proyecto, datos del desempeño, básicamente estos dos. Y sobre estos dos puedo aplicar las herramientas que yo vea conveniente para hacer el análisis de variación. Las herramientas o las técnicas que vea por conveniente. Puedo aplicar índices, puedo aplicar software, lo que yo vea conveniente para poder hacer el análisis de variación. Fruto de esto voy a obtener una información, un informe de desempeño del trabajo. ¿Cómo nos está yendo desde el punto de vista de costos? Eso me va a ayudar a hacer ciertos pronósticos y proyecciones, solicitudes de cambio y actualizaciones del plan de dirección del proyecto. Ya. Cuando hablamos de controlar los costos, esto involucra supervisar la evolución de los costos. Significa que los costos son muy dinámicos cuando se están ejecutando un proyecto y hay que detectar esas variaciones que incluso pueden estar escondidas.
Hay que tratar de influenciar sobre los factores que crean cambios para evitar que sucedan dichos cambios, ¿ya? Porque recuerden, tenemos una línea base de costos. ¿Por qué se le llama línea base de costos, calidad, alcance, etcétera? Porque está representado por una línea. Este puede ser la línea base de costos. Y cuando comenzamos a ejecutar y a comparar, vamos a ver que nuestra otra línea de ejecución puede tener un comportamiento diferente, ¿ya? Los costos reales, actuales o como queramos llamarlo. Vamos, ya. Pero debemos entender que los cambios siempre van a existir, entonces hay que saber gestionar los cambios, ¿sí? Y lo importante es tratar de que no superen el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? La financiación autorizada, ese monto que no podemos superar. Bueno, y la técnica más utilizada para el análisis de variación es el método de valor ganado que ustedes ya vieron y no es nada difícil. Control de los riesgos. Es un proceso continuo similar a los otros, ¿ya? Porque tenemos que hacer un seguimiento a los riesgos identificados, es decir, a los riesgos conocidos, supervisar los riesgos residuales. Ya, ahora acabo de entender que aparte de los riesgos conocidos, estos pueden tener riesgos residuales y también tengo que identificar a los nuevos riesgos, llamados también riesgos desconocidos, porque no los teníamos dentro del plan a un principio. Y pues cuando ejecutas el proyecto, lo que tienes que hacer es implementar o ejecutar las respuestas a los riesgos, que ya lo tienes planificado. Y lo mismo, ¿qué necesito para este proceso de control del riesgo? Repitamos otra vez, el plan de dirección del proyecto, datos del desempeño. Este informe de desempeño está dentro de los datos. Registro de riesgos. Acá, esto hace referencia a los riesgos desconocidos o si quieren, nuevos riesgos. Y pues en el análisis de variación usas la herramienta que veas adecuada. Fruto de esto, vas a obtener informes sobre el desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualización del plan de dirección del proyecto. Lo más esencial. ¿Y en qué consiste el control de riesgos? ¿Ya? Es un ciclo de identificar y responder a los riesgos. Siempre. Después, es importante actualizar los riesgos. Tú tienes tu plan de gestión de riesgos. Y dentro de este plan de gestión de riesgos te vas a dar cuenta que algunos riesgos nunca sucedieron, otros riesgos sí sucedieron, otros riesgos tienen riesgos residuales. Te vas a dar cuenta que también existen nuevos riesgos, entonces la actualización del registro de riesgos es un ciclo sin fin durante la ejecución del proyecto. Y bueno, las lecciones aprendidas que les había... Estoy con mucho delay, no puedo escribir normalmente. Es una carpetita o un cuaderno donde vas registrando lo que no tomaste en cuenta en tu planificación y te ayuda a aprender. Son las experiencias que vas registrando. Documentar las respuestas no planificadas a problemas inesperados es parte de las lecciones aprendidas y pues este es el término en inglés, workaround. Bueno, sigamos con la esencia de control de los riesgos. Básicamente es reevaluar los supuestos, porque créanme, siempre que hagamos los planes están hechos bajo ciertos supuestos. Se supone que debería ser así, que no debería llover para realizar esta actividad, o que deberían venir todas las personas
que son parte del equipo de trabajo para realizar la actividad 1 y no vinieron, se faltaron 2. Siempre nos manejamos por supuestos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de supuestos, estamos hablando de todo lo planificado y todo lo planificado es llamado línea base de cronogramas y costes, sobre todo estos dos. Si afectan a estos dos algunos riesgos conocidos e incluso riesgos desconocidos, es lo que más va a afectar nuestro proyecto. Pero también debemos entender que los riesgos tienen disparadores o activadores, es decir, a los riesgos los activa algo. Ese algo lo podemos entender como causas para poder comprenderlo mejor. Esa causa que lo activa, ese disparador, ese activador, entonces lo que hay que monitorear son esas causas, esos disparadores o si quieren esos activadores para evitar que se activen dichos riesgos. Y también hay que vigilar los riesgos residuales o riesgos secundarios. Es como un efecto en cadena. Algún riesgo provoca que otro riesgo más chiquito se active después. A eso se le llama como riesgo residual, porque nosotros lo podemos percibir como un riesgo grande y dentro de ello pueden existir estas características, ¿ya? No nos vamos a complicar con las características de los riesgos o las variables que pueden componer un riesgo. Bueno, al final tenemos que comprobar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Ya nosotros tenemos un plan de gestión de riesgos y tenemos que saber si este plan fue efectivo o no fue efectivo. De la misma manera tenemos que controlar la participación de los interesados. Para eso ya tenemos un plan que está dentro del plan de dirección de proyecto. También tenemos los datos del desempeño. Esto, siendo redundantes, entra al análisis de variación, donde podemos usar diferentes tipos de herramientas o técnicas, qué sé yo, juicio de expertos. Y fruto de esto va a salir un informe de desempeño en relación a la gestión de los interesados, solicitudes de cambio y plan de actualización actualización del plan de dirección del proyecto. A ver, déjenme ver en qué parte vamos. Ya. Bueno, también tenemos que controlar las adquisiciones y administrar los recursos de dichas adquisiciones. Las adquisiciones es un componente fundamental porque está relacionado con la gestión financiera que también está relacionado con la gestión de los costos, ¿sí? De la misma manera, necesitamos para este proceso el plan de dirección, datos de desempeño, ya podemos tener documentos de adquisiciones que se generan por la compra de recursos, acuerdos y contratos, solicitudes de cambio aprobadas, informe de desempeño que está dentro de los datos y entra a este proceso de análisis de variación donde podemos utilizar diferentes herramientas y técnicas y de la misma manera vamos a obtener un informe de desempeño, solicitudes de cambio, un plan de dirección actualizado como lo hemos obtenido de las otras áreas de conocimiento. Básicamente, cuando controlamos las adquisiciones, estamos administrando los contratos. ¿Contratos con quiénes? Con los proveedores. Y pues, gracias a esos contratos, sabemos que el proveedor tiene que cumplir con la cantidad, calidad, con los tiempos de entrega, con los precios, etcétera, etcétera. El objetivo general de controlar las adquisiciones es que se sigan los procesos y se cumplan con todos los compromisos acordados contractualmente. Ya todo lo que está dentro del contrato. Y como todas las áreas, va a sufrir también ciertos cambios, ¿ya? Para estos cambios, lo mejor es tener asesores legales y estos asesores legales que se encarguen a través de un sistema de control de cambios de contrato
de estos cambios. Porque si tú, como director del proyecto, no quieres que el proveedor te diga, vamos a hacer estos cambios, al proveedor tampoco le gusta que tú vayas y le digas, vamos a hacer cambio en, qué sé yo, cantidad, tiempo, costos, calidad, porque existe un contrato en medio. Entonces necesitas de este sistema y de estos asesores. Así llegamos a esta etapa de controlar las comunicaciones. No es etapa, área. Ya estamos en la etapa de monitoreo y control. Ojo con eso. Ya. Las comunicaciones, como habíamos visto, es fundamental. ¿Y para qué nos sirven las comunicaciones? Pues para relacionarnos con los interesados. Y hemos entendido que los interesados están en todos lados, dentro, fuera, alrededor, como quieran verlos del proyecto. Son parte del proyecto también. Y para eso necesitas el plan de dirección del proyecto, los datos de desempeño, el plan de gestión de comunicación que pertenece a este plan de dirección. Y de la misma manera entra al análisis de variación, donde vamos a obtener casi lo mismo de siempre. El informe de desempeño, actualización del plan de gestión, el plan de dirección del proyecto. Las comunicaciones son muy importantes porque gracias a las comunicaciones vamos a obtener datos importantes, información importante, pero hay que saber diferenciar entre estos tres. ¿Ya? Datos de desempeño del trabajo es el estado del entregable, de la base de cronograma, de los costos, etc. Información de desempeño del trabajo. Métricas para evaluar el avance real respecto a lo planificado. ¿Ya? Esto es información de lo ejecutado. Esto, información del desempeño, ya es una, si quieren, evaluación de cómo estamos. Y después, informe de desempeño, organizan y resumen la información recopilada presentando los resultados. Entonces, lo ejecutado, la evaluación como tal, y acá aumentamos lo planificado y resultado de esto, obtenemos estos informes de desempeño. ¿Dudas, preguntas? Con eso estaríamos terminando esta partecita de monitoreo y control. La siguiente sesión vemos la metodología del valor ganado. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Les agradezco su atención. La siguiente semana vamos a acabar el avance y pues vamos a tratar de terminar todo en las fechas del calendario. ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Alfredo, adelante. Lice, la calificación de trabajo y más el examen es 60-40 o es 60-20, lice, del segundo parcial. Pero eso ya saben ustedes. ¿Por qué vuelven a preguntar? Es que a lo que he estado sumando, lice, el trabajo creo que está ponderado por 20 y el examen por 60, lo que he sacado mis cálculos. Pues no creo. Hubiera habido una revolución de toda la clase. Sin embargo, voy a revisar. Sí, licenciado. Dice, Licenciado está calificado de 20. Sí, licenciado, está por 20%. Sí, Lisa, estaba calificado sobre 20. Voy a revisar si es que es así. Alfredo. Quería preguntar lo mismo, licenciado. Usted me parece estar calificado por 20% el trabajo. Marcelo, ¿alguna otra pregunta?
Sí, Lice, respecto al examen, le cuento que di mi examen y en la última pregunta me atrasé, no, tampoco entendía muy bien la última pregunta sobre programación y quise enviar y no me permitía, me aparecía como respuesta obligatoria, luego subí una foto en blanco y nada, se había cesado y ahora tengo 0. Cuando se cierra el formulario, ¿me hace valer como si no hubiera dado? ¿O cómo es eso, Lice? Eso le quería preguntar. Pues se cierra. Y si no enviaste y no marcaste como tarea completada, es como si no hubieras dado. Pucha, y sí di las demás preguntas, solo me faltaba el último, entonces supongo que me voy a quedar con 0, ¿no, Liceo? ¿Se puede hacer algo? No se puede hacer nada, es algo que ustedes ya saben manejar porque todas las tareas son mediante formulario. Ah, sí, Lice, es que en Moodle, por ejemplo, se guarda automáticamente el progreso del avance, pero como sugerencia, no sé si para el examen final podría poner como opcional las últimas preguntas, aunque sea para no tener que inventarse cualquier cosa y mandar cualquier cosa al final, ¿no? Sino lo que es nomás. Eso está fuera de mis manos, Marcelo. Voy a verificar las ponderaciones y si hay algún error, no se preocupen, voy a corregir y voy a volver a subir. Todo está en plataforma, todo está registrado, así que solo déjenme revisar y cualquier novedad les comunico mediante plataforma o al grupo. ¿Ok? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Sí, Diana. Disculpe, licenciado, una pregunta. Ayer me estaban llegando mis notas de No logro escucharte, está muy bajo tu volumen. ahora. Tampoco, mínimo, apenas. Ahora, licenciado, ¿se escucha? Apenas, a ver. Le decía, Lice, que del tema de las prácticas que ayer me llegaron, pero le comento que de 2 prácticas no me calificó y estaban entregadas. No creo que no haya calificado algunas prácticas. Ya, sin embargo, le voy a dar una revisada rápida y pues, si no se modifica la nota, significa que fue calificado y si se modifica, pues significa que se ha corregido algún error. Está bien, Lice. Bueno, no logré escucharle bien. Ya eso es todo, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Lice. Hasta luego.